Hace unos días yo a ustedes les contaba una buena noticia, y es que el paro en Medina del Campo se ha visto reducido en 42 personas. Por lo tanto, todo lo que sea reducir el paro, bienvenido sea. La más negativa es que estamos rozando los 2.000, pero también podemos estar en cosas positivas, y es que hemos rebajado también la cifra de los 2.000. 1.980 parados. Es decir, mes de agosto Medina tiene 1.980 parados, 42 parados menos que en el mes de julio. Esta noche vamos a abordar en profundidad estos datos. Lo hacemos con Isidoro Hernández, que es el delegado sindical de Comisiones Obreras. Señor Hernández, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Unos buenos datos. Primero, se reducen 42 personas el número de parados, y luego también hemos rebajado esa cifra de los 2.000 parados, que parece que estamos un poco ahí, una cifra un poco elevada, ¿no? Bien, sí que es verdad que los datos de paro registrado han reducido, además, curiosamente, rompiendo la tendencia tanto provincial como autonómica como nacional, que en el mes de agosto ha sido mala. No hace falta más que tirar de la hemeroteca de los primeros de este mes, cuando se daban los datos estatales, pero y además siendo de los 49 que ha habido a nivel de toda la comarca, pues Medina con un tirón importante de 42, ¿de acuerdo? Esto sí que ha sido un dato importante a nivel comarcal, donde nos sitúa por debajo de los 2.000, también haciendo una referencia importante, y es que el 60%, casi el 61% del total de los parados de la comarca están en Medina del Campo, con lo cual es verdad que es un elemento que no nos puede hacer bajar la guardia ni a las organizaciones sindicales, que no somos los que les tenemos que atender, ni las administraciones en la parte que les corresponde. Como delegado comarcal de comisiones se tienen todos los datos. Si nos ceñimos a los sectores, ¿quién ha sido esta ocasión, este mes, el que ha salido peor parado en cuanto a los datos del paro? A nivel del paro, todos los sectores se han mantenido en cifras parecidas. Quiero decir que no hay un sector con mayor, digamos, pérdida respecto a un sector a otro, ¿no? Desde el punto de vista de que todos los sectores están moviéndose en una situación de esas características. Es verdad que algún sector no solamente no ha tenido problemas de desempleo, sino ha tenido una ventaja de crecimiento. No cabe más que descartar el dato concreto de que el sector servicios es un sector que tiene tendencia a tirar de la contratación en el mes de agosto, y que por lógicamente es uno de los que menos influencia tiene a efectos del desempleo. Pero todos los demás sectores, tanto el agrícola como el sector industrial y el sector de agricultura, a efectos de desempleo, se mantienen en unas cifras prácticamente idénticas. Hombres, mujeres, en esta ocasión, los datos de paro, ¿a quién les favorece más? Están en los datos de las cifras del desempleo todos los sectores, tanto de hombres como de mujeres, han bajado de forma concreta, ¿no? Tanto es así que en estos casos, es verdad que hay un dato que es importante de hacer reflejar, y es que por primera vez el colectivo de más de 45 años ha sido, digamos, la cabeza visible en el proceso de reducción de desempleo. Tanto es así que en el caso de los 42 que tiene en estos momentos Medina del Campo, prácticamente el 50% han sido mayores de 45 años, que además es un sector muy golpeado por la crisis y muy golpeado por el tema del desempleo. Luego, en el caso de los otros marcos, tanto de hombres como de mujeres, se mueven en unos parámetros parecidos. Solo baste un dato. En el caso de las mujeres han reducido en el ámbito de Medina aproximadamente unos 30, y en el caso de los hombres aproximadamente 11. Es verdad, ha habido más mujeres que han salido del circuito del desempleo, de los 42, que hombres. Sí, me gusta esa noticia de que los mayores de 45 encuentran trabajo, ¿no? Porque parece que es una parte de la población que ya ven todo perdido, ven todo negro, pero bueno, de vez en cuando aparecen unos brotes verdes en cuanto a los trabajos. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que sí que es cierto, y lo decíamos en nuestro comunicado cuando os lo hemos mandado a los medios de comunicación, es verdad que las cifras de desempleo son importantes e interesantes desde el punto de vista que han bajado. Es verdad que la afiliación en la comarca ha subido en 88 afiliados más a la Seguridad Social, pero en cambio en el ámbito de Medina del Campo, pues a pesar de que han bajado 42 personas, resulta que los resultados de la afiliación a la Seguridad Social en el mismo mes
nos da un saldo negativo de 73, es decir, ha habido 73 personas menos que estaban afiliadas de las que estaban afiliadas en el mes de julio. Y además, concreto, 108 en el régimen general. Y en este país, mientras no se demuestre lo contrario, todo el mundo que hace algún tipo de actividad tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social en alguno de los 4 regímenes. Por lo tanto, es buena la noticia, pero hay que cogerla muy entre pañales, ¿no? Lo de los brotes verdes, esto más que brotes verdes, están empezando a ser brotes. No sé si verdes o no. Sensación para este mes de septiembre, que estamos ya en esa recta final. ¿Va a haber más parados? ¿Se va a reducir el paro? Cuando pasa personas por comisiones para enterarse de los datos del desempleo, para enterarse de las cifras que tiene que hacer, por ejemplo, es decir, cuando alguien está a punto de quedarse en el paro, pues suele acudir a un sindicato, ¿no?, para que le informen. ¿Se nota que este mes va a ser un mes complicado, no? Nos tememos que sí. Nos tememos que sí, sobre todo por un dato que son absolutamente evidente, y es que todas las contrataciones que se han hecho por el periodo de San Antolín, son absolutamente contratos estacionales que tienen un marco concreto y que además, por lógica, tienen que estar ahí, que es el tema de la contratación para ese tipo de edades, y lo normal es que a partir de septiembre tenga tendencia a que sean resultados negativos. De la misma manera que la tendencia y la experiencia nos dice que a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre suelen ser meses malos a la contratación. Pero aquí no se puede poner nunca la mano en el fuego porque te la puedes quemar con una facilidad espasmosa. Pues a ver si es verdad que tenemos la suerte que este mes de septiembre, cuando conozcamos datos del paro, se ha reducido el número de parados, se sigue rebajando esa cifra de los 1.980, que hemos tenido 3.100 y pico, 3.200 parados. Por lo tanto, sí, bueno, los 3.000. El pico ese de mayor paro en Medina, había 1.200 parados más, ¿eh? Eso es. No, bueno, no es exactamente así. El problema es que en estos momentos los datos globales siempre se hablan de los datos de la zona de la comarca, que es Medina del Campo y en su ámbito. Y además, en los datos con los que manejamos el sindicato, siempre lo he dicho, nosotros, aunque ISCAR no pertenece directamente a efectos comarcales, nosotros a nivel sindical siempre les incluimos. Entonces, en esos 3.000 que alguna vez hemos dado, los datos están metidos en el ámbito de Medina, los 3.200, 3.300. Pero es cierto que la reducción es importante. Solo basta un dato. En el mes de julio, los parados en Medina del Campo, no digo la comarca, superaban la cifra de los 2.000 y además de los 2022. Por lo tanto, hemos tenido una bajada de 42, que es un dato importante desde el punto de vista global. Hablaba un poco de memoria, pero cuando más parados ha habido en Medina, el año 2007, es decir, hablamos de hace 10 años, creo que estábamos en Medina del Campo en los 3.000 y algo, o sea, que se ha bajado en estos 10 años, se ha ido reduciendo. No te digo que no, puede ser. Esas cifras, habla un poco de memoria, ¿no? Claro, estas cifras, yo por suerte o por desgracia, no tiene nada que ver, yo no estaba en estas lides y evidentemente los datos de hace 10 años no conozco. Pero sí que es cierto que en este caso estar hablando del 60% de todos los parados de la comarca en Medina es un dato importante, pero también es importante el hecho de que se vayan reduciendo, y porque en el ámbito de la comunidad, del ámbito de la comarca han bajado respecto a julio toda la comarca, y ha bajado también en el ámbito de Medina del Campo en la parte que le corresponde. Pues hablamos de comisiones. Es que en comisiones ustedes han creado un plan de empleo rural, o están con el plan de empleo rural para apoyar precisamente a esos parados de la zona más rurales que tenemos, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, hay unos fondos que se generaron en su momento, ya por el año 2000 aproximadamente, que son unos fondos estatales que gestiona el Servicio Público de Empleo, el SEPES, y que están enfocados fundamentalmente para los ámbitos municipales o de los ayuntamientos de ámbito rural. En el ámbito de Castilla y León solo afectan a 3 provincias, que es Salamanca, Ávila y Valladolid, en el tramo de Medina del Campo, mejor dicho, de la comarca de Medina del Campo, que además lo que se hacen es que se gestionan fondos estatales que se dan a los ayuntamientos para hacer obras en los ámbitos de sus municipios, para la contratación de peonadas, o sea, no de peonadas, perdón, de peones, y con una media de contratación de 95 jornadas en este ámbito. Es un elemento de reducir. Sí, también hay que plantear claramente
que se van a hacer en 13.500, un poco más de 13.500 jornadas, y la inversión que se va a realizar por parte de la Administración es de 779.000 euros, un poco más de 779.000, a pesar de que nosotros hemos expuesto directamente, tanto en el SEPES estatal como en el regional y en el provincial, de que los fondos son insuficientes. No se nos tiene que olvidar que desde el año 2010 están congelados, no ha subido nada. Entonces, a pesar de que este año han tenido un crecimiento del 3%, la realidad sería que para haberle dado una mayor continuidad a este proyecto había que haberle subido cerca de un 5%. Pero bueno, en el peor de los casos, estas ayudas económicas permiten hacer contrataciones para hacer tipos de trabajo en el ámbito de los ayuntamientos que son importantes. Y hay algunos con destacar. Es verdad que algunos muy pequeñitos, como Cervillego con 2 personas, pero tenemos pueblos como Fresno el Viejo con 38 contrataciones, o tenemos Alaejos o el Carpio con 14 contrataciones, es decir, que tienen un peso y que en ese tipo de la economía, de esos ámbitos locales, pues es importante. Pues por lo menos nos alegramos, ¿no?, por la parte que corresponde a todos los pueblos cercanos a Medina del Campo. Más cosas, estamos inmersos en plena semana de la movilidad y ustedes creo que han puesto en marcha también con el lema compartir te lleva lejos, te lleva más lejos, pues para fomentar, ¿no?, la movilidad compartida. Es verdad, vamos a ver, estamos en una semana que además concluye el día 22, es una semana europea, que se crea por parte de la Comisión Europea en el año 2000 con el objetivo de incentivar el uso razonable del transporte y de alguna manera crear elementos de reducción del uso del transporte privado, del vehículo privado, con un elemento de mejorar. Es cierto que el lema que se ha empleado para este año es compartir te lleva más lejos, que lógicamente tiene una repercusión importante, sobre todo si la enfocamos a ámbitos como Madrid, Barcelona, Sevilla o incluso Valladolid, que ya empieza, que es conocido los problemas que tiene, no tanto en el tema de Medina del Campo, lógicamente, pero sí que es cierto que nosotros desde el sindicato en el ámbito de Medina y con la colaboración de los compañeros a nivel provincial hemos querido desarrollar y aprovechar la Semana de la Movilidad para rescatar un plan que yo creo que por parte de las administraciones no está siendo justo, ¿no? Vosotros sois conocedores del proyecto del corredor de cercanías, que era un elemento importante, que además estaba apoyado por todos los alcaldes y ayuntamientos del marco, del ámbito donde se recorría este tren, y además con el objetivo de intentar reducir el transporte privado y en este caso el tema de los vehículos si le damos una buena frecuencia. Entonces queremos retomar y aprovechar la Semana de la Movilidad para concienciar a los viajeros de ese tipo de necesidades y que de alguna manera vayan viendo este asunto, y lo vamos a centrar, aparte de un trabajo que se van a hacer los compañeros de Valladolid y Palencia, recorriendo los trenes y dándoles información, y en la estación de Valladolid, en el ámbito de Medina del Campo, somos más humildes porque somos bastante menos gente, lo que vamos a centrarnos es en dar unos dípticos sobre lo que es el corredor y la repercusión que tiene, y queremos hacerlo en el tramo de las 9, 9 y media, en uno de los trenes que hace el recorrido Valladolid, y que bueno, es el de las 9 y 20, que sí utilizan jóvenes que de alguna manera van a estudiar en el ámbito de la capital. Hablamos de ese corredor Medina del Campo, Valladolid, Palencia. Yo no sé, pero ¿cuántas personas pueden utilizar a diario el tren? En estos momentos tengo que reconocer que no tengo los datos, no tengo los datos oficiales. Nosotros lo que sí entendíamos y sí creíamos era que la implantación de un corredor de cercanías, la ventaja que tiene es que tiene la periodicidad al margen de los trenes ordinarios. Eso lo que nos podía comentar era que se hablaba de un montante cercano a los 50.000 viajeros y que eso nos permitía darle una cierta rentabilidad al sector. Acordaros del famoso informe que se presentó en su momento con los alcaldes,
con una inversión muy pequeña, porque se estaban hablando de unas inversiones, creo recordar, puedo equivocarme, se ha enfocado en la memoria, que en torno a los 18 o 20 millones de euros, que no es nada comparativamente con lo que cuesta un kilómetro de vía de alta velocidad, ¿no? Con el tema de la creación del segundo apeadero, que permitiría acercar más al ferrocarril, al casco urbano, cosa que ahora no ocurre, y además con la posibilidad de tener trenes pues en tramos de 15, 20, 10, de media hora, cosa que ahora tampoco ocurre, aunque hay circulaciones, pues claro, los tiempos aquellos gloriosos donde todos los trenes pasaban por Medina, pues desgraciadamente han desaparecido, porque lógicamente el tren de alta velocidad y la línea de altas prestaciones es la que ha acaparado todo el tráfico hacia Madrid, ¿no? Y además con la desgracia de que como no tenemos unidas las dos estaciones, pues resulta que no podemos hacer eso de la intermodalidad, que toda la vida se lleva escuchando de la intermodalidad de los transportes, y que curiosamente en el ferrocarril y en Medina del Campo tenemos dos estaciones y que no están unidas más que por autobús, que no es que tenga yo nada en contra del transporte por carretera. Estamos hablando de prácticamente como si fuese un metro, ¿no? Lo que se quería ver instalado como si fuese un metro de apeadero a apeadero, que mucha periodicidad, muchos... claro. El precio también reducido, creo que había bonos o bonos, en este caso, para las personas, ¿no? Claro, el objetivo que tienen las cercanías es una filosofía que funciona en las grandes ciudades. El mejor ejemplo es Madrid, con el tema de del bono transporte, que aglutina tanto el transporte ferroviario como el transporte de metro, como el transporte urbano, como el transporte interurbano por carretera. Este sería un poco el esquema de la filosofía, de tal manera que lo que se hace es regular los trenes, pero además en trenes que solo hacen este recorrido, o harían ese recorrido en Medina-Valencia, Valencia-Medina. Es decir, no estaríamos hablando de un tren que viene de Madrid y va para León, o que viene de León y va para Segovia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estaríamos hablando de una modalidad que de prácticamente de un tipo metro o un cercanías, que es la mejor definición del asunto. ¿Se descarta este tema por completo o hay una posibilidad? Por parte de comisiones no, lo hemos dicho públicamente, y además, aprovechando del congreso que tuvo el sindicato en el mes de junio, ya se planteó por parte de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, que es la que tiene vínculo a estas ramas. Estuvo hablando con la subdelegada del Gobierno, donde se le planteó claramente la necesidad de que desde Castilla y León se potenciase o que se intentara cambiar la posición que ha tenido, en este caso, Adif y Renfe, a través del Ministerio de Fomento, que es el que cerró, acordaros de la famosa comunicación que se perdió por parte del Ministerio, diciendo que con los trenes que había era más que suficiente para las necesidades. Ya sabes que las necesidades se crean, no se tienen, se crean, ¿no? Y si no, que nos lo digan con los móviles, si nos han hecho tener necesidad o no, cuando hace 30 años no necesitábamos nadie móvil para poder vivir, ¿no? Por eso digo que las necesidades se crean. Lo que está claro es que si no se tiene, no se puede utilizar. Pues pendientes estaremos de estas noticias, que cuando menos son importantes para los vecinos de Medina y la comarca. No de Medina y la comarca, sí. Porque una persona, por ejemplo, de una localidad cercana a Medina, pues se puede trasladar en tren a Valladolid perfectamente sin problema. Digo Villaverde, digo a lo mejor Las Gallinas, son pueblos cercanos a Medina del Campo, que a sus vecinos también les puede hacer falta ir a Valladolid a estudiar o a trabajar, y tener esa facilidad, ¿no?, de los trenes. Ese es el objetivo. Y volvemos a repetir, sin ser elemento excluyente, quiero decir que el servicio de transporte por carretera es eficiente, pero en ningún caso podría competir con una situación de un B-tren, que estamos hablando de 250 300 pasajeros y que se pueden hacer doblas en sistemas normales. Es decir, todo es compatible, todo es añadible, y no deja de ser una parte más del servicio para el conjunto de la sociedad. Y que además, como hemos dicho muchas veces, el objetivo de Medina no tiene que ser solo tener buenas comunicaciones, sino la posibilidad de que nuestra gente no tenga que coger la maleta y marcharse a vivir a otro sitio, o porque no tiene transporte o porque no tiene trabajo. Por cierto, la estación de alta velocidad, ¿sabemos cuándo se va a inaugurar de forma oficial? Porque dijeron, cuando echó a andar el tema de la estación, de ese apeadero, nada, en 6 meses tenemos ya ahí la estación nueva, ya han pasado ya pues año y medio, yo creo, o año y algo. Y personalmente tengo que reconocerte que no tengo la información. He oído de que si estaba en vistas de inaugurarse, pero yo oficialmente no tengo ningún dato para poder confirmar cuándo va a ser la inauguración formal. La verdad que las obras están muy avanzadas, por no decir casi concluidas, pero ahí estamos esperando.
De todas formas, ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio y las obras públicas pues tienen sus ritmos, que no suelen ser los que deseamos, ¿no? Pues a ver si la próxima vez que volvamos a hablar con el tema del paro me cuenta buenos datos del paro, que la estación de Lava ya está inaugurada y que el corredor Medina-Palencia pues otra vez se ha puesto ahí en manos a la obra, ¿no? Serían buenas noticias. Yo te puedo prometer que yo estaría encantado de darte esas buenas noticias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches.